Esta es una obra de ficción creada exclusivamente para el entretenimiento. Aprieto el crucifijo dentro del bolsillo y siento como el metal se calienta contra mis nudillos, como si la piel quisiera advertirme. Delante, el Palacio de Linares se recorta en la Plaza de Cibeles y su fachada, demasiado perfecta, parece una máscara puesta sobre una boca cerrada. No he venido por curiosidad. Me han traído por una voz de niña que, según dicen, vuelve a sonar en este edificio que hoy es la Casa de América. Una voz que no pide ayuda. Prueba límites, como uñas sobre cristal. El guardia que me llamó no quiso decir fantasma. Dijo canción, dijo pasos pequeños, dijo que en ciertos pasillos el aire cambia y huele a cera vieja aunque no haya velas encendidas, y que las puertas sin corriente respiran, se hinchan, se hunden, se abren un dedo. Camino pegado a la verja y el tráfico de Alcalá se vuelve remoto, como si alguien bajara el volumen del mundo. En mi cabeza late una idea que me da vergüenza reconocer. ¿Y si todo esto, la leyenda de los marqueses, la niña llamada Raimundita, el rumor de un pecado familiar, no fuera un cuento, sino un anzuelo? Entonces, a través del vidrio de una ventana alta, veo una luz encenderse donde no debería haber nadie. Y en el instante exacto en que la miro, algo golpea desde dentro 3 veces, pausado, como una respuesta a mi presencia. Y una voz infantil, tan cerca que me raspa el oído, susurra mi nombre completo. Si estás escuchando esto ahora, no lo apagues. Lo que ocurrió en el Palacio de Linares, en pleno centro de Madrid, en la Plaza de Cibeles, no empieza cuando se abre una puerta, sino cuando el edificio decide que ya te ha olido lo suficiente. Suscríbete, deja tu like y escribe en comentarios tu país y tu ciudad. Necesito saber desde dónde me acompañas mientras vuelvo a caminar, con la garganta seca, hacia el mismo lugar donde una vez sentí que la fe podía volverse un hilo, y que algo, al otro lado, podía tirar de él con paciencia. Aquella noche me citaron en la Casa de América, pero nadie dijo ese nombre en voz alta dentro del coche. El conductor solo señaló la fachada y tragó saliva, como si la piedra caliza pudiera escuchar, como si las lámparas y los cristales del interior, tan finos, tan de época, guardaran memoria de cada palabra pronunciada con miedo. Mientras cruzaba la explanada, recordé lo que sabía, que el palacio se empezó a construir en 1877 para los marqueses de Linares, y que su lujo, tapices, bronces, suelos de mármol, mosaicos, no es solo decoración, es un lenguaje, una forma de decir, aquí mando yo, incluso décadas después, incluso cuando el edificio ya no pertenece a quienes lo alzaron. Pero lo que de verdad me llevó allí no fue la historia oficial, fue ese rumor que corre por Madrid como una corriente subterránea, la leyenda de una niña llamada Raimundita y de una culpa que se quedó pegada a los pasillos, esperando a que alguien, un guardia, un visitante o un exorcista, pronunciara sin querer la palabra exacta que abre la herida. Me detengo ante la entrada como si fuera un umbral litúrgico, no un edificio civil. La verja tiene un frío húmedo que se pega a la piel, y el Palacio de Linares en la Plaza de Cibeles parece observarme con una calma aprendida a lo largo de siglos de ruido madrileño. El guardia me espera bajo una luz amarillenta que no ilumina, solo acusa. Su uniforme huele a tabaco rancio y nervio, y cuando me da la mano noto un temblor que intenta ocultar apretando demasiado fuerte. No es una broma, padre, susurra, y no me llama por mi nombre sino por mi función, como si el título pudiera poner distancia. Me enseña su móvil con un audio corto, un roce, un golpe, y luego algo que suena a voz infantil muy cerca del micrófono, como una boca pegada a una rendija. No puedo afirmar que es ese sonido, pero reconozco el efecto. Cuando una grabación te obliga a escuchar 2 veces, algo dentro de ti ya ha aceptado el juego, y ese es el primer pecado de la noche, la curiosidad convertida en puerta. Entramos por un acceso lateral. El aire interior no huele a abandono, huele a limpieza vieja, a cera y a tela guardada. El aroma típico de edificios históricos bien conservados, y aún así, el estómago se me aprieta como si acabara de oír una blasfemia. Me repito datos como un rosario racional. Comenzaron a construir esto en 1877 para los marqueses de Linares. Décadas después se restauró y hoy es la Casa de América, un lugar de cultura, diplomacia, actos. Pero los datos no sirven cuando el cuerpo detecta otra cosa.
zumbido casi imperceptible en las paredes, no eléctrico, sino parecido al que queda después de un grito. Cada paso sobre el suelo me devuelve un eco demasiado nítido, como si el edificio quisiera memorizar mi peso. El guardia me conduce hacia un pasillo y me advierte que allí se oyen juguetes. No hay juguetes, por supuesto, pero sí una vitrina con reflejos que multiplican mi sotana en ángulos extraños, y por un instante me veo caminando junto a mí mismo, como si no hubiera venido solo. Dicen que es Raimundita, murmura, y la palabra cae con la textura de una superstición antigua. Conozco la leyenda, la niña, las voces, el mito que se pegó al palacio hasta volverse parte del tour no oficial de Madrid. Me obligo a respirar lento y saco el frasco de agua bendita. En cuanto el tapón gira, el olor del interior cambia. Un golpe breve de flores dulces, imposible, como un perfume infantil escondido en la madera. Y desde la sala contigua, alguien golpea 3 veces, con una paciencia que parece un saludo o un conteo. No espero al cuarto golpe. Giro hacia la sala contigua y el guardia se queda atrás, pegado al pasillo, como si una línea invisible le prohibiera acompañarme. Mi aliento suena demasiado alto bajo los techos, y esa amplificación me hace sentir observado por algo que entiende la acústica mejor que yo. La escalera principal aparece de golpe, blanca, monumental, y la luz cae sobre el mármol con un brillo que no calienta. Todo comienza en nuestra escalera principal. Leí una vez en una visita diurna, pero ahora la frase me parece una amenaza, como si el edificio me estuviera recibiendo con un protocolo antiguo. Subo despacio, midiendo cada peldaño como si fuera una pregunta. El olor cambia por capas. Primero polvo fino de tapicería, luego algo metálico, moneda vieja, sangre seca sin sangre. Y por último, un perfume dulce, infantil, demasiado limpio, que no pertenece a un lugar de oficinas y eventos. Me detengo en el descansillo y saco el frasco de agua bendita. Lo agito apenas, y el líquido hace un sonido mínimo, pero el eco lo estira como una risita ahogada, y esa deformación del sonido me golpea en el pecho. Aquí nada suena como debería. Al alzar la vista, veo mi reflejo repetido en superficies pulidas. Soy yo, pero soy yo multiplicado, un exorcista duplicado en ángulos imposibles. Y por un instante me pregunto si mi vocación no será otra forma de vanidad, creer que puedo entrar y salir cuando quiera. Sigo hacia la planta noble, donde sé que hay salones históricos y una capilla. No es un dato turístico en mi mente, es un mapa de refugios posibles, un inventario de puertas que podrían cerrarse si lo que me llama decide jugar a separarme de la salida. Cuando pronuncio en voz baja una oración, el aire me devuelve una respuesta que no es voz, sino presión. Una sensación de dedos invisibles empujándome el paladar desde dentro, como si alguien quisiera que la plegaria saliera mal, que la palabra sagrada se pronunciara torcida. A la izquierda, un corredor conduce a estancias que durante el día se enseñan como belleza. De noche, esas mismas molduras y lámparas parecen órganos, cosas vivas que han aprendido a fingir inmovilidad, y cada cuadro me da la impresión de tener el barniz todavía húmedo. Oigo entonces pasos pequeños, rápidos, arriba, en la tercera planta, o quizá en una galería que no logro ubicar. No son pasos pesados de adulto, son una carrera breve, con esa cadencia irregular de alguien que todavía no mide bien su propio cuerpo. Y justo cuando voy a subir el último tramo, una voz de niña, clarísima, sin eco, susurra detrás de mí. Mamá, mamá, como en esas psicofonías de las que tanto se habla. Me vuelvo con el agua bendita alzada, y encuentro la escalera vacía, pero con una huella húmeda en el mármol, una huella pequeña que empieza a formarse sola, como si un pie invisible acabara de apoyarse allí. Sigo la huella húmeda que se marca sola sobre el mármol, pequeña, ligera, y cada vez que mi bota intenta alcanzarla, la huella aparece un paso más lejos, como si me enseñaran a obedecer sin darme órdenes. El pasillo se estrecha y el olor dulce se vuelve más denso, casi pegajoso. Me roza la memoria como un recuerdo que no es mío, y de pronto me entra una culpa antigua, irracional. La sensación de haber llegado tarde a un lugar donde alguien me necesitaba cuando yo todavía no existía. La puerta de la capilla aparece al final, y en cuanto pongo la mano en el pomo, siento una tibieza viva, impropia de metal. Es como tocar la frente de un niño enfermo. No quema, pero avisa. Entro y el mundo cambia de escala. Aquí dentro, pareciera estar dentro de una iglesia,
con una inspiración neobizantina. Arcos sobre columnas de estilo corintio y un suelo de mármol con motivos geométricos que casi marean si los miras mucho tiempo. La luz es cálida, casi celestial, colgando del centro como una linterna bajo la cúpula. Por encima de mí están pintados los 4 evangelistas, y alrededor, los apóstoles en las paredes levantan la mirada como si siguieran algo que yo aún no veo. Me acerco al altar de mármol blanco y noto el aire más seco, como si aquí el palacio dejara de respirar. El sagrario y la imagen de la Virgen no me reconfortan de inmediato, porque la fe, cuando se usa como escudo, también puede convertirse en una provocación. Abro mi estola y sin dramatismos, empiezo una oración en voz baja. Pero las palabras no se acomodan, se traban en mi lengua, y una presión invisible me empuja el mentón hacia abajo, obligándome a mirar el suelo geométrico, como si alguien quisiera que me inclinara ante otra cosa. El silencio se rompe con un sonido imposible, un clac pequeño, como un juguete de madera chocando contra piedra. Viene de la zona del altar, y cuando levanto el frasco de agua bendita, el líquido vibra sin que yo lo agite, como si lo golpearan desde dentro. No me gusta aquí. Susurra la misma voz infantil, ahora más cerca, pero no puedo ubicarla, y entonces comprendo lo verdaderamente obsceno. No suena triste, no suena perdida, suena curiosa, como si yo fuera el muñeco nuevo que han traído para jugar. Doy un paso hacia atrás para ganar distancia del altar y tropiezo con algo blando. Una cuerda fina, invisible hasta tocarla, que me enrolla el tobillo con una delicadeza casi amorosa. Miro hacia abajo y no hay cuerda. Pero la presión sigue ahí, y en el mismo instante la puerta de la capilla se cierra sola con un golpe sordo. Y afuera, en el pasillo, oigo al guardia gritar mi nombre como si acabara de ver algo que lo dejó sin voz. Capítulo 4. El Salón de los Espejos. La puerta de la capilla se ha cerrado sola, y mi tobillo sigue sintiendo esa presión de cuerda que no existe. Golpeo la madera con el puño, y del otro lado, el grito del guardia se corta como si alguien le hubiera tapado la boca con una mano enorme. Apoyo la frente en la puerta y respiro, contando, intentando que la oración no sea un ruego sino un mandato. Entonces noto algo peor que el encierro. El silencio no está quieto, pulsa, como si el edificio tuviera un corazón escondido. Me obligo a retroceder hacia el interior de la capilla, y el aire me recibe con esa estética sagrada, cúpula, evangelistas, mármol geométrico, que debería ser refugio. Pero ahora los apóstoles pintados me parecen testigos cansados, como si ya hubieran visto demasiadas veces lo mismo. Rocío agua bendita en el suelo, y la primera gota no cae. Se queda suspendida un instante, temblando, y luego se desplaza sola hacia la pared, como atraída por un imán. Cuando toca la piedra, suena un chisporroteo finísimo, como grasa sobre metal caliente. Alguien ríe. No una risa completa. Un inicio. Una sílaba rota. La clase de risa que usa un niño cuando quiere que lo persigan. Y entonces comprendo la trampa emocional. Está usando la forma de una niña para obligarme a bajar la guardia, para que la compasión me haga imprudente. La cuerda invisible afloja de golpe, y la puerta de la capilla se abre sin que yo la toque. El pasillo afuera parece más largo que antes, como si hubieran estirado el palacio por dentro. Y mis pasos no devuelven eco, devuelven un sonido apagado, de alfombra mojada. Camino guiándome por un resplandor tenue y llego a una sala donde el brillo es distinto. Espejos, muchos, enfrentados. Sé que existe un salón de los espejos en este edificio, mencionado junto a otros espacios emblemáticos como la capilla y la casa de muñecas. Pero de noche el nombre suena como una sentencia. En cuanto entro, mi reflejo se multiplica hasta el vértigo. Docenas de yo con la estola, el frasco, el crucifijo, y en medio de esa repetición, uno de mis reflejos no respira al mismo ritmo, abre la boca un segundo tarde, y me mira con un odio sereno que no siento en mi cara real. Empiezo el rito en voz baja, no teatral, no para cámaras, y mi voz regresa desde los espejos con una entonación distinta, como si me imitaran. Entre las repeticiones se cuela un susurro infantil. Mamá, yo no tengo mamá. Frase que tantas veces se asocia a esta leyenda, y el estómago se me cae como si acabara de escuchar una confesión que no debería existir. Entonces, uno por uno, los espejos dejan de reflejar la sala y empiezan a reflejar otra cosa. Un pasillo más estrecho,
una puerta diminuta, y al fondo una silueta pequeña con un vestido antiguo. Doy un paso hacia atrás, y siento con claridad física que alguien ha entrado en la sala conmigo, y está justo detrás de mi nuca, respirando muy despacio para que yo lo note. No me giro, porque el instinto grita que si veo eso de frente, le estaré aceptando el rostro. Mantengo la mirada clavada en el espejo más cercano y noto por el rabillo una sombra pegada a mi espalda que no se comporta como sombra, sino como un cuerpo aprendiendo a imitar la luz. Aprieto el crucifijo contra el esternón hasta que el borde me marca la piel. Empiezo a recitar con voz firme, pero la sala devuelve mis palabras con un retraso mínimo, como un coro burlón, y esa copia me llena de una duda insoportable. ¿Estoy rezando? ¿O estoy siendo usado para pronunciar otra cosa? El suelo cruje y el olor dulce se corta de golpe. En su lugar entra un olor húmedo, vegetal, como tierra removida después de lluvia, y el espejo frente a mí deja de reflejar mi cara por un segundo. Muestra un jardín oscuro y un pequeño pabellón al fondo, una silueta rectangular que parece una casita. Conozco ese detalle por las descripciones. Además de la sala de los espejos y la capilla, aquí se menciona una casa de muñecas entre las estancias destacadas del edificio. Durante el día suena inocente, pero en este instante la palabra muñecas me sabe a encierro, a manos pequeñas golpeando madera. Doy un paso atrás y el aire cambia otra vez, como si cruzara un límite. Me encuentro en un corredor que no recuerdo haber visto al entrar, más angosto, con paredes que parecen absorber el sonido. Detrás, el salón de los espejos se apaga, y siento que el palacio me está reubicando, como quien guarda un objeto donde le conviene. Camino sin confiar en mi orientación, siguiendo un tirón sutil en el pecho, un magnetismo moral, el mismo impulso que lleva a un padre a buscar a su hijo en un edificio en llamas. Y mientras avanzo, escucho una respiración pequeña, cortita, como la de alguien que llora sin atreverse a llorar. Llego a una puerta de servicio. Al abrirla, me golpea el frío del exterior y el rumor lejano de la ciudad, pero amortiguado, como si Madrid estuviera envuelta en algodón. En el jardín, la forma que vi en el espejo está allí. El pabellón conocido como Casa de Muñecas, asociado en algunas crónicas y relatos a la historia del palacio. Me acerco y el suelo bajo mis botas está húmedo. Huele a tierra removida. Y esa coincidencia me eriza la nuca porque hay versiones de la leyenda que hablan de un cuerpo oculto, de algo enterrado, de un secreto que nunca salió del recinto. Apoyo la palma en la madera del pabellón y noto vibraciones, como si dentro hubiera un reloj funcionando sin cuerda. Susurro una oración, y en respuesta, una voz infantil dice con claridad: «No me mires, mírame». Contradicción perfecta, orden imposible que me perfora la razón. Entonces la puerta se abre sola apenas un palmo, y del interior sale un olor a porcelana vieja y a ropa guardada. Veo en la penumbra estantes con figuras y un objeto blanco en el centro, una muñeca. Pero cuando intento enfocar, la muñeca no está quieta, está de pie, como si alguien la sostuviera desde atrás. Y antes de que pueda rociar agua bendita, siento dos manos diminutas agarrándome la sotana por la espalda, tirando hacia adentro con una fuerza que no debería existir en un cuerpo de niña. La fuerza me arrastra hacia el interior del pabellón, como si la sotana fuera una cuerda de ahorcado. Clavo el talón en el umbral, pero el suelo cede, húmedo, y me entra barro frío por la suela. No veo un cuerpo, no veo un rostro. Solo siento esas manos pequeñas tirando con una determinación adulta, y escucho una respiración pegada a mi oído que no es la de un niño, sino la de alguien que lleva mucho tiempo practicando cómo sonar inocente. Levanto el frasco y el crucifijo a la vez, y digo en voz firme una oración de expulsión. La madera del pabellón vibra como una caja torácica, y una voz, ya no infantil, responde desde todas partes: «Aquí rezaron antes, y aquí se quedaron». El tirón se detiene de golpe, como un juego que se aburre. Caigo de rodillas en la tierra y el aire de Madrid vuelve a entrar en mis pulmones con violencia, mezclado con gasolina lejana y hojas mojadas. Corro hacia el palacio y encuentro al guardia en el pasillo, pálido, con la cara mojada de sudor. Me señala la escalera principal sin poder hablar, y cuando miro, veo algo simple y devastador. Huellas pequeñas, húmedas, subiendo peldaño por peldaño hacia los salones.
como si alguien hubiera salido del jardín y hubiera decidido volver a casa. Intento seguirlas, pero se evaporan en el descansillo, justo filo de la planta noble, donde los reflejos del edificio vuelven a multiplicar mi figura hasta confundirla. Salgo a la plaza de Cibeles antes del amanecer, y el Palacio de Linares vuelve a parecer un edificio hermoso, la sede cultural que todos conocen. Pero mi crucifijo, ya fuera, sigue tibio, y no se enfría ni con el viento de la calle. En el bolsillo encuentro algo que no estaba. Un botón antiguo, pequeño, de nácar, con un hilo todavía húmedo enroscado, como si lo hubieran arrancado de una prenda de niña segundos antes. Y cuando estoy a punto de irme, desde una ventana alta, apagada, vacía, oigo una última vez el susurro que me trajo hasta aquí. Mamá, dicho con paciencia, como quien marca una dirección, y me doy cuenta de que ya no lo oigo solo en el palacio. Lo oigo detrás de mi propia frente, repitiéndose conmigo mientras camino.